cuando esté explicando y no queda claro eso que estoy mencionando, pueden entonces activar el micrófono y hacer la intervención. Vamos entonces a buscar por evaluación del riesgo. Google es este navegador que nosotros utilizamos para asuntos cotidianos y para asuntos académicos, ¿cierto? Siempre utilizamos este. No sé si nos hemos fijado en la cantidad de resultados que me aparecen cuando yo hago una búsqueda de información. En este caso, tengo 144 millones de resultados que así yo quiera revisar cada una de las páginas va a ser imposible. Voy a abrir una de estas. Casi siempre abrimos los primeros 3, los primeros 5 páginas o los primeros 5 documentos. Y yo voy a tener en cuenta varios elementos para saber si una fuente me puede servir o no. ¿Cuáles elementos? Los elementos básicos o los elementos mínimos para yo hacer una referencia bibliográfica. Sería un título de investigación en estos blogs, en estas wikis, en diferentes páginas. No nos aparece como tal un tema o un título de investigación, sino que nos aparece el tema que estamos buscando. Y en pocos párrafos nos explican qué es eso que estamos buscando. Esta wiki, por ejemplo, es abierta. Cualquier persona puede incluir, modificar o eliminar información. Yo, sin ser experta en el área o sin ser experta en el tema, puedo venir acá a modificar entonces el texto. Bueno, me voy a fijar entonces en 3 elementos. Primero, que tenga un título de investigación. Segundo, que tenga entonces un autor, sea una empresa, una universidad, un grupo de investigación, una o varias personas. Y en este caso, miren que estas páginas muchas veces quedan esos textos con anónimos, ¿cierto? No sabemos quién escribió ese texto. Y finalmente, voy a necesitar una fecha de publicación. Esta wiki, por ejemplo, como la están actualizando constantemente, están cambiando la información constantemente. Miren que la última fecha es la del 10, pues la última modificación es el 18 de julio. Puede que el día de mañana la información que esté acá sea totalmente diferente, o la otra semana o en el momento en que yo entregue el trabajo, que el docente esté revisando cada una de las fuentes, encuentre entonces que falta esos datos y que la información está diferente. En este caso, básicamente yo tengo la URL o el link de la página y ese en cualquier momento deja de existir. Entonces, por cuestión de calidad, para yo hacer una referencia bibliográfica, debe tener los 3 elementos básicos que les mencioné. Algo que voy a tener en cuenta en los diferentes blogs, diferentes wikis, diferentes publicaciones, revisar que tenga referencias bibliográficas. De esta manera, yo puedo pensar y puedo corroborar que el texto que están incluyendo pues está relacionado directamente a investigaciones primarias. Y la idea es que nosotros revisemos esas investigaciones primarias porque puede que entendamos el tema de una forma más amplia o de una forma más específica, porque estas páginas o estas wikis o estos blogs están mostrándonos el resumen de una investigación y pueden que estén omitiendo algunos datos importantes. Bueno, yo revisar acá una por una si las páginas tienen o no tienen esos datos va a ser un poco complejo. A rasgos generales me voy a fijar también en cómo termina la página. Si termina en .gov, puede ser página confiable, es página gubernamental. Estas páginas que terminan en .edu.com, que son entonces páginas de universidades, páginas educativas, diferentes periódicos y diferentes revistas, tipo Semana, tipo Dinero, tipo El Tiempo, también hacen un proceso de investigación, pero por sus posturas políticas pueden que estén omitiendo algunos datos de esas investigaciones.
Entonces voy a revisar varias páginas para poder corroborar esos datos o poder complementar la información. Esto no solo pasa a nivel nacional, también es a nivel internacional. Entonces no nos basemos en una sola fuente de investigación, sino en varias. Bueno, voy a abrir otra pestaña y voy a buscar Google Académico. Esta extensión de Google me va a mostrar a mí un filtro, o sea, este ya es un primer filtro. Este me va a mostrar solo fuentes confiables, fuentes académicas que tengan ese proceso de que un documento tenga introducción, tenga metodologías, tenga conclusiones, tenga hipótesis, tengan diferentes procesos que se nota entonces que fue rigurosa esa investigación sobre el tema que estamos buscando. Vamos a realizar la misma búsqueda y miren que de 144 millones de resultados que obtuvimos en Google, miren que de esos 144 millones ya solo tengo 2.390.000. Y todas estas páginas van a ser fuentes confiables. Van a ser artículos de revista, van a ser libros, capítulos de libro, conferencias, ensayos, incluso blogs académicos, trabajos de grado. Bueno, hay algo particular también en esta búsqueda desde Google Académico, y es que miren que en la parte izquierda me aparecen diferentes datos, ¿cierto? Tengo acá entonces unos filtros, pero acá tengo, pues me están mostrando cómo me están ordenando los resultados. O por fecha me mostraría los más actualizados, o por relevancia me está mostrando los documentos que más han sido citados o los que más han sido referenciados. Eso me hace notar que de pronto hay documentos que son lo suficientemente importantes para que 164 documentos posteriores hayan utilizado este texto para construir ese conocimiento, ¿cierto? Entonces, me lo organiza, cada uno de los resultados me los organiza por la cantidad de citas o de referencias que tenga el documento. Entonces, sí me puede estar mostrando algunos que son base para el tema, por ejemplo, que estamos buscando. Bueno, por ejemplo, las palabras que yo incluyo acá en este cuadro de búsqueda, el navegador me las va a recuperar juntas o me las va a recuperar separadas. En este caso, evaluación del riesgo, los primeros resultados sí me están apareciendo los tres términos juntos, pues incluyendo el, la preposición, pero yo sé que hay otros documentos que me está recuperando solo por una de las palabras, ¿cierto? En este momento, digamos, a mí no me interesa otro tipo de riesgos de otras áreas, de otros campos de investigación, sino que me quiero enfocar en la evaluación del riesgo, ¿cierto? Esta parte, entonces, pues como este proceso como tal. Voy entonces a decirle al navegador que me busque solo los resultados que tengan las tres palabritas juntas. Voy a incluir unas comillas donde voy a encerrar todos los términos y me va a aparecer exactamente esas tres palabras. Si no me va a recuperar documentos que solo contengan una o dos de estas palabritas, sino las tres juntas. Y de 2 millones de resultados, miren que ya tengo 62.400. Recomendación, buscar de 3 a 5 palabras clave, evitar las preposiciones, o sea, estos conectores como de, la, los, con, para, porque hay documentos que no tienen nada que ver con el tema, pero como dentro de su contenido se repiten mucho estos conectores o estas preposiciones, por eso me aparecen acá en estos resultados. Incluso ese que yo le incluí dentro de la palabra exacta que quiero, también puede tener variaciones. Por ejemplo, yo ahorita encontré que uno de los documentos me hablaban de evaluación
y decía como el riesgo, ¿cierto? A un ladito. Vamos, por ejemplo, acá a quitarle una D. Miren que evaluación y la evaluación, el riesgo pueden ser palabras que estén, digamos, con algunos errores o hay documentos que tenga que tener como esa variación exacta. O sea, la preposición que yo incluya dentro de las comillas me va a cambiar a mí totalmente los resultados. Por ejemplo, si yo busco ingeniería de software, a mí me aparece X cantidad de resultados. Pero si yo busco ingeniería en software, a mí me aparece otro montón de resultados completamente diferentes, ¿cierto? Solo por cambiarle esa preposición. Listo. En esta parte izquierda, yo tengo entonces los diferentes filtros en las diferentes bases de datos también. En este caso, Google Académico solo me deja filtrar por algunos años, ¿cierto? Por fecha de publicación. Bueno, usted el tema, evaluación del riesgo, quiere ver lo que se ha publicado en 2020, en 2019, en 2016 o un intervalo específico. Si yo sé que hay una tendencia sobre el tema, pues, Sí. hola. Te iba a sugerir 2019 y 2020 porque hay una actualización del tema ahí. Sí. Listo, profe. Miren que Vale. cuando tenemos entonces ese rango de fechas que sabemos que hay tendencias o que ocurrió algo importante, sea por ejemplo de 1980 a 1990, del 2000 al 2010, en este caso de 2019 a 2020. Miren que entonces acá nos disminuye la cantidad de resultados de acuerdo entonces a las publicaciones que se realizaron en ese rango de fechas. Bueno, las bases de datos en esta parte izquierda tienen más filtros. Me filtra por países, cuáles son los países que más publican, cuáles son los autores que más publican, las áreas del conocimiento que más publican o cuáles son esas palabras clave que se empiezan a mencionar mucho entre todos estos resultados, ¿cierto? Que también entonces esas palabritas clave me van mostrando esas tendencias o esa parte específica del tema que se está entonces desarrollando en las investigaciones. En este caso, miren que no tengo más filtros, no puedo entonces indicarle ese, como esas características puntuales. Entonces, todo lo que yo quiera saber del tema que estoy buscando, puedo incluir esa característica o esa pregunta a un ladito de las comillas. Por ejemplo, quiero poner el filtro de Colombia, ¿cierto? Quiero saber qué se ha publicado de evaluación del riesgo en Colombia o sobre Colombia. Entonces, miren que Colombia va fuera de las comillas y vamos a mirar la cantidad de resultados. Listo, miren que tengo 4.000 resultados, ¿cierto? Empezamos con 144 millones. La palabra Colombia solo me está buscando en los resultados siempre y cuando me hablen exactamente de evaluación del riesgo. Si yo incluyo evaluación del riesgo Colombia sin las comillas, el navegador no entiende cuál es el tema principal y por la palabra Colombia me empieza a aparecer temas de política, de religión, de gastronomía, de economía, de cultura, de otro montón de asuntos que no nos interesan en el momento. Bueno, yo no solo quiero el filtro de Colombia, sino que yo quiero saber algo adicional, ¿cierto? Todas las características entonces que yo quiera saber, las incluyo fuera de las comillas. Recuerden que la recomendación es de 3 a 5 palabras clave y mientras yo más específico sea con la búsqueda que estoy realizando, con las palabras con las cuales estoy buscando, la idea sería encontrar de 50 a 70 documentos donde yo pueda leer cada uno de los títulos y pueda saber entonces cuáles me sirven y cuáles no me sirven tanto. Bueno,
No sé si les ha pasado que a veces encontramos títulos que son muy puntuales de eso que queremos saber, es como el título que nos va a responder exactamente la pregunta que tenemos, y cuando abrimos el documento nos dice la página que debemos de pagar por la información. Muchas de esas veces ese documento que hay que pagar pertenece a una de las bases de datos que nosotros tenemos suscritas, y nosotros, por ser estudiantes, docentes, investigadores, egresados también, podemos entonces tener acceso a esos documentos. Ya les voy a mostrar entonces cómo. La idea sería realizar la ruta de búsqueda para ingresar a estas bases de datos, porque si yo ingreso desde acá, desde Google, pues a mí la plataforma como tal me va a tratar a mí como un usuario o un cliente cualquiera, donde le van entonces a pedir ese monto de dinero o les va a pedir esa suscripción como tal. Y nosotros entonces con la ruta que les voy a mostrar ya tendríamos acceso directo a las bases de datos y a los documentos. En otras ocasiones ocurre que yo encontré entonces ese título que quiero revisar, y cuando abrimos el título, ese documento pertenece a una universidad, sea a nivel nacional o internacional, que me está pidiendo un nombre de usuario y una contraseña para ingresar al texto. Como yo no pertenezco a esa universidad o a esa empresa, a esa organización, ¿yo qué otra opción tengo para leer el documento? Miren que debajo de, en este caso, algunos documentos, tengo la opción de versiones. Esas versiones me van a mostrar a mí las diferentes páginas donde se encuentra exactamente el mismo documento. Entonces, si este me pone a mí una barrera para ingresar, yo reviso la opción de versiones con la intención de que alguna de estas páginas o de estas bases de datos o de estas revistas tengan el texto en acceso abierto que me permita entonces leerlo completo, o que el documento pertenezca a alguna base de datos que nosotros tenemos suscrita, ¿cierto? Incluso, bueno, por ejemplo, Cielo es base de datos de acceso abierto, también es bastante confiable, pero hay ocasiones que ninguna de las páginas es de acceso abierto, pero puede pertenecer a alguna de las bases de datos que tenemos. Ya las vamos entonces a revisar, pero voy a mencionar también algo adicional. Miren que hay documentos o hay títulos o hay resultados que no tienen la opción de versiones, ¿cierto? Puede ser entonces porque pues muchas veces está como en repositorios, que los repositorios son diferentes bibliotecas o plataformas digitales de diferentes universidades donde se están publicando los trabajos de grado y diferentes investigaciones de grupos de investigación. Estas bibliotecas digitales o repositorios son en acceso abierto, entonces muchas veces estos que no tienen más opciones, más versiones, no están publicadas en otras páginas, tenemos igual el acceso al documento por estar en un repositorio. Y finalmente, quiero mencionarles esta herramienta, estas comillas que me aparecen a mí debajo de cada uno de los resultados, que miren que yo pongo el cursor encima y me dice, pues me muestra la opción de citar, pero yo selecciono esa herramienta y me va a mostrar la referencia bibliográfica automática del documento. Listo. Miren que me muestra la referencia con 3 normas diferentes. En su mayoría entonces utilizamos la norma APA. Esta herramienta es bastante confiable para artículos de revista. Miren, por ejemplo, que me organiza apellidos de los autores, iniciales del nombre, el año de publicación, el título, me incluye en cursiva el nombre de la revista, me organiza el volumen, el número, las páginas, ¿cierto? Es bastante confiable para artículos de revista. Sin embargo, todo lo que es automático tiene un porcentaje de error. Entonces,
A veces estas referencias automáticas me pueden mostrar toda la información totalmente en mayúscula, ¿cierto? Eso sería un error. O a veces la página donde está incluido ese documento, ese artículo de revista, no se incluyeron todos los metadatos, o sea, cada uno de estos datos, y pueden estar omitiendo algunos datos. La norma APA nos dice entonces que de acuerdo al formato del documento se va a referenciar. Por ejemplo, un libro se referencia diferente de un capítulo del libro, diferente de un artículo de revista, diferente de un video, diferente de un blog, diferente de una página web, de una norma, etcétera. Por ejemplo, este documento que está en repositorio, supongamos que es un trabajo de grado. Miren que acá solo me está recuperando autores, fecha de publicación y el título, ¿cierto? Que son los elementos básicos que yo les mencionaba que debemos de tener en cuenta para referenciar, pero si esto es un trabajo de grado, acá me están omitiendo si fue un trabajo para pregrado, para posgrado, para maestrías, para doctorados, si, pues, cuál fue la universidad para la que fue realizado este trabajo. Mire que entonces me omite algunos datos que debemos de incluirlos, pero también nos podemos apoyar de estas herramientas y complementar esa información. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Bueno, vamos entonces a mirar la ruta para acceder a las bases de datos. Voy a abrir otra pestaña, voy a buscar tda.edu.co y desde acá vamos a ingresar. Listo. Entonces, desde tda.edu.co ingreso desde esta opción de usuarios e ingreso desde Campus TDA. Una vez yo ingrese al campus, a ustedes les aparece un fondo blanco, les aparece el logo del tecnológico en la parte izquierda, pero en la parte derecha les aparece bases de datos y libros electrónicos en suscripción. Esa opción que ustedes tienen de bases de datos y libros electrónicos dentro del campus les va a abrir una página donde están todas las bases de datos juntas. Yo tengo dificultades para acceder a mi usuario del campus, entonces tengo otra opción. Ingreso desde el menú de micrositios e ingreso a la opción de biblioteca. Esta ruta es un poco más larga, pero igual me va a llevar pues como a la misma página. Tengo acá los diferentes servicios. Está este primer servicio que es digitalización de la colección de libros y revistas físicos. Está como hace 2 semanas. Tenemos entonces la opción que si pues muchas veces los docentes, algunos capítulos de libro, algunos artículos de revista que nos sugieren, que lo ponen entonces en la planeación, se encuentran físicos en biblioteca. Por esta situación entonces de pandemia, miren que no podemos ir como a prestar los libros físicos, pero podemos solicitarlos desde esta opción de este servicio, enviar un correo con los datos que nos van a pedir allí, que son los datos básicos de nosotros, el correo, el nombre completo, el documento de identificación, y también debemos de incluir el título del libro, por ejemplo, que queremos y el código, la asignatura topográfica. ¿Yo cómo sé cuál es la asignatura topográfica del documento? En estos diferentes cuadros me aparecen los diferentes servicios. Miren que yo tengo también bases de datos en suscripción, tengo guías de acceso, tengo reglamentos, tengo misión, visión y entre ellas tengo consulta de materiales bibliográficos.
Yo acá voy a revisar entonces, pues voy a hacer una búsqueda, voy a mirar qué libros o qué revistas se encuentran en biblioteca y con esa información ya puedo entonces solicitar que desde biblioteca nos escaneen el documento y nos lo envíen. Bueno, tengo también acá la opción de bases de datos en suscripción. Esa es la que vamos a mirar en este momento, pero también tenemos una lista de bases de datos gratuitas. Todas entonces son bastante confiables. Nosotros tenemos como la libre decisión de mirar si buscamos en Google Académico, en artículos de revista, ¿cierto? Gratuitas o por suscripción. Y la diferencia es que, bueno, estas en suscripción ya sabemos que nos piden pagar por ese texto. Estas bases de datos son base en la mayoría de universidades por el tipo que contienen, por el tipo de títulos que tienen, que son de pronto muy específicos o son títulos muy especializados, entonces la encontramos en estas bases de datos. Y también algunas revistas o algunos investigadores que están muy bien posicionados en el ranking de investigación publican entonces primero en estas bases de datos. Miren que yo tengo entonces el logo, tengo un video de ayuda para buscar en cada una de ellas y tengo el link directo a, ¿cierto? Link directo a link directo a Multilegis, link directo a legex.info, cualquiera de estos link a, de estos primeros botones, yo puedo seleccionar cualquiera porque la página que me va a abrir me va a mostrar todas las bases de datos juntas. Entonces vamos a seleccionar cualquiera. Listo. Esa página es la misma que les aparece a ustedes cuando ingresan desde Campus, desde esa opción que dice bases de datos y libros electrónicos, ¿cierto? Les abre exactamente esta página. ¿Qué nos está indicando? Ingresemos con el mismo nombre de usuario del TDA y que en contraseña ingresemos el número de identificación o el documento de identidad. Entonces, mismo nombre del campus, documento de identidad. Miren que acá también nos está informando con qué datos ingresamos y vamos a seleccionar acceder. Listo. Listo, entonces acá ya tengo todas las bases de datos juntas. Cada una entonces tiene su logo, tiene su título y tiene de pronto o la descripción de lo que es esa base de datos, las áreas que contiene la base de datos o la cantidad de textos que tiene. Acá rápidamente voy a mencionarles para qué sirve cada base de datos, para que miremos cuáles nos puede servir y cuáles de pronto no tanto. Entonces, Ecoe Ediciones, el libro SSO y Bibliotecnia son bases de datos de libros electrónicos. Aclaro de una vez, en cada base de datos se encuentra diferente cantidad de resultados y se encuentran diferentes títulos en cada una. Son multidisciplinares, o sea que yo encuentro en esa base de datos información de cualquier área del conocimiento. Listo, si yo por ejemplo acá estoy buscando un tema, yo solo encontré 3 documentos o 5 libros y no me gustaron, puede que acá encuentre 20, puede que encuentre 30 o puede que acá solo encuentre 7, pero esos 7 responden como a esa necesidad de información que tengo. Entonces en cada una tengo información diferente. Les cuento que en estos ejercicios de capacitación hemos encontrado diferentes títulos que han necesitado diferentes personas, que de pronto en mi biblioteca ya estaba prestado el texto o solo habían 3 ejemplares y son 80 estudiantes de diferentes grupos. Miren que tenemos entonces la opción del libro electrónico. Son libros que no están en acceso abierto en Internet, que nos tocaría pagar por la información. Miren que entonces acá los encontramos.
Bueno, Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel son bases de datos especializadas en comercio internacional. Estas nos brindan entonces información muy específica sobre empresas, sobre exportaciones, importaciones, cantidades de dinero, los procesos, productos, sectores. Nos va mostrando entonces datos puntuales y datos reales en comparativo entonces de acuerdo a lo que necesitemos encontrar. Bueno, Ambientalex, Legex.info y Salud Legex son bases de datos normativas. La de ambiental y la de salud se enfocan en esas dos áreas del conocimiento, pero Legex.info me habla a mí entonces de cualquier área. Si yo entonces necesito la parte legal o alguna normativa, alguna jurisprudencia, algún datico, entonces desde la parte legal de cualquier área puedo encontrarla acá. Incluso para temas cotidianos. Necesitamos saber datos sobre cómo hacer un derecho de petición, yo necesito hacer una tutela, yo necesito poner una demanda, todo ese tipo de cosas la encontramos también en legex.info. Bueno, estas 6 bases de datos que voy a mencionar son donde sí o sí vamos a encontrar información. En su mayoría, artículos de revista, también multidisciplinares. Recuerden que en cada base de datos tengo diferentes cantidades de resultados y diferentes tipos. Estas bases de datos entonces son Cengage, Procast, EBSCO, Scopus y Springer, ¿cierto? Sí, vamos a encontrar información en todas estas. ¿Cuál es la variación que puede tener estas 6? Que Scopus no me va a recuperar a mí título, resumen, palabras clave, referencias bibliográficas del documento, ¿cierto? Porque lo utilizamos que tenemos esta información desde Diana, estás intermitente. todo entre T que están listo. Listo, les contaba. Entonces, Scopus me brinda como esos datos de referencia y por los filtros me ayuda como a especificar ese tema específico que quiero, ese título específico, a partir entonces de los filtros que tenga, ¿cierto? Una vez entonces yo encuentre ese documento que quiero, puedo buscarlo desde Google, entre comillas, copiando y pegando el título, y me aparece esa página o esas versiones donde se encuentra el mismo documento. Listo. Bilex y Notinet son bases de datos normativas junto con legex.info. Si quieren ahorita entonces miramos la base de datos de Bilex, que esa nos da información actualizada también de las leyes. Si buscamos en internet cualquier norma, cualquier artículo, nos aparece 15 o 20 documentos que me dicen que es el más actualizado, pero cada uno me muestra información diferente. Desde estas bases de datos me muestra entonces la más actualizada, pero me muestra los cambios que ha tenido y a partir de qué normas se ha modificado ese texto. Listo. Magisterio, base de datos de educación y pedagogía. Esta entonces se enfoca también en cualquier área del conocimiento que queramos vincular a esos temas de pedagogía. Acá encontramos información. Gale, ebook 724 y Alfa Omega son bases de datos de libros electrónicos
junto con los tres primeros y recuerden que en cada uno tengo información diferente. Bueno, vamos a abrir, por ejemplo, esta de Vilex Ay, y me sí, cuentan si tienen... muchísimas gracias por esa. Y pues Listo. yo me voy a atrever a sugerir el decreto 1083 de 2015 para que ellos vean los diferentes cambios. Gracias. ¿Están de acuerdo, Listo. chicos? Sí, profe. Sí. Listo, Vilex. Vamos a esperar a que cargue. De pronto tienen alguna pregunta hasta este momento, algo no ha quedado claro, quieren que reforcemos más en algún tema. Diana, yo me atrevería a preguntarles a ellos si comprendieron bien lo de Scopus, que es solamente referencial, que no es texto completo. ¿Les quedó claro, chicos? Alexander, Alexander Soto, ¿estás aquí? Carolina, Andrea, Diana, Jenny, Lady. Hola, profe. Profe, vamos bien. ¿Vamos bien? Sí. Y les queda claro que Sí, en sí, señora. Scopus no es completo, sino que de ahí Hola, tenemos profe. geografía y después la buscamos y ahorita Diana nos hace un ejercicio. ¿Listo? Bueno, señora. Schneider. Schneider. Cindy, Vanessa. Ay, se me fueron. Judy, Juliet, Jenny. No. Hola, profe. Sí, profe. Hola, profe, buenas noches. Bueno, buenas noches, por favor, bien juiciositos, bien activos. Aprovechen esta capacitación que es muy práctica. ¿Listo? Sí, profe, muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias. Listo. Miremos la base de datos de Vilex, que es base de datos normativa. Cada base de datos me muestra mi información adicional. En este caso me muestra lo último que se ha publicado en la base de datos. Mire que es información desde la fuente, o sea, son fuentes confiables, son las fuentes gubernamentales que entonces son las que realizan como este tipo de textos, ¿cierto? Este tipo de normas, de jurisprudencia, de decretos. Y miren que entonces tengo información de la Corte Suprema de Justicia hace 12 horas, ¿cierto? Tengo diferentes títulos, tengo también noticias jurídicas desde el Diario Oficial de Colombia. Bueno, tengo también entonces algo que me voy a fijar en las diferentes bases de datos es encontrar el cuadrito de búsqueda donde incluyo las palabras clave o busco esta lupa o una lupita que nos aparezca en el lado derecho, en el lado izquierdo, que nos va a permitir incluir las palabras clave. En este caso, entonces vamos a buscar por el decreto 1083. Cierto, miren que allí me está entonces sugiriendo que es de 2015 o Exacto. también me está mostrando otros. Ajá. Voy a seleccionar la búsqueda así, sin embargo la podemos poner completa, 2015. pero, ajá, listo. Pero quiero que revisemos que en la parte izquierda, recuerden que me aparecen los diferentes filtros. En este caso me dice, bueno, del decreto 1083 hay legislación y normativa, hay 1447 jurisprudencias, hay libros y revistas, hay blogs. Bueno, cada filtro que yo ponga me va entonces disminuyendo la cantidad de resultados. Vamos a incluir acá que es de 2015.
y vamos a mirar cómo nos disminuye la cantidad de resultados. Listo. Miren que tengo 6.165 documentos, tengo blogs, tengo libros, tengo jurisprudencias, noticias, iniciativas legislativas, Ajá. Y 358 normativas. Dayana, ¿me permites? Y te puedes bajar un poquitico. Y Sí, miren profe. que a pesar de que el 1083 se encuentra en estado vigente, vamos bajando, en el 2017 tuvo una actualización, 2018, hasta el 2020 tuvo una actualización. Ah, súbete un tricitico. Mira, en 2020. Estaba como arribita, creo. Entonces, eso nos ayuda en el momento de redactar un informe para saber si la norma que estamos citando sí está o no vigente. ¿Sí ven cómo es de importante para, pues sí, para tributaria también? Listo, ¿alcanzan a dimensionar la importancia que tiene esto para ustedes? Sí, profe. Ajá. Sí, profe. Profe, y en caso de que esté derogada o que Ahí ya no te lo va a exista, mostrar. aparece ahí. Ajá, te lo va a mostrar. Por ejemplo, ahorita podemos hacer el ejemplo con el 2649. Listo. Igual miren que al lado de cada título, miren que tengo también la opción de que este código, porque acá me dice qué es este formato, si es una Ay, noticia, si es un Diana, código, si es una un segundito. jurisprudencia. Hola. Ay, es que ella me hizo pensar en algo con la pregunta que hizo, que aquí estamos buscando por una norma específica, pero por ejemplo, que ustedes están haciendo, que muchos de ustedes sé que lo están haciendo, un ejercicio de impuesto al patrimonio, no es sino que le digan impuesto al patrimonio y les sale toda la normativa y se van a dar cuenta cuál es la vigente. ¿Estamos? Con la pregunta que hiciste, muchas gracias. Profe, Sí. ¿cuáles son los términos? Por ejemplo, impuesto al patrimonio, los que están viendo tributaria 2, están haciendo un ejercicio de impuesto al patrimonio. Y no es sino que escriba el impuesto al patrimonio y ahí le saca toda la normativa. Miren qué tan bacano, Dayana lo está haciendo. Listo. Igual en estas bases de datos también aplica el uso de las comillas. Acá Ajá. puede que algunos resultados solo me esté recuperando por la palabra impuesto o solo por la palabra patrimonio. Ajá. Vamos a incluir las comillas para que Ajá. nos busque Ve, y Dayana, exactamente los imagínate que acabo resultados. de caer en cuenta que ahí dice formularios y ellos necesitan formularios también de impuesto al patrimonio. Yo se los Sí, suministré, de hecho pero acá tenemos formularios. miren qué chévere. Listo, acá también tenemos formularios y minutas guía, ¿cierto? Recuerden que hay 3 bases de datos normativas que nos va a permitir también guardar esos documentos o esos formularios o esos textos en diferentes carpeticas. Miren que acá la tengo en la parte izquierda. Puedo ir guardando cada uno de esos textos y puedo también descargar esos textos. Miren que me aparece también un cuadrito que me dice si está vigente o no ese, digamos, en este caso este código. Vamos a abrir ese texto, igual recuerden los filtros de la parte izquierda, donde le decimos si queremos la normativa, solo la normativa o solo noticias, eh, o solo jurisprudencias. Miren que acá me aparece. Ajá. Abrimos O formularios, el por texto. ejemplo. Ajá, sí. Listo. Abrimos el texto y acá nos debe entonces de aparecer el documento completo. En este caso tengo la opción de PDF. Vamos a mirar acá otro que se pueda de pronto leer
mejor. Y también tener Vamos a en abrir, por cuenta ejemplo, este código. la calidad de información, que esto está completamente actualizado. Sí, las fuentes de estos datos son directamente las que hacen como todo este tipo de normas, que entonces son quienes alimentan estas bases de datos. Listo. Miren que tengo redacción actual, tengo el índice en la parte izquierda. Si, por ejemplo, este artículo cambia, me aparece artículo 1, me aparece en rojo el cambio que de pronto haya tenido y me aparece posteriormente en negro lo que está pues actualmente, ¿cierto? ¿Qué cambios tuvo y a partir de qué normas o de qué leyes tuvo esos cambios? Algo importante que yo voy a tener en cuenta también es que hay unos documentos o unas bases de datos que tienen esta opción de una lupita o un cuadro de búsqueda cuando tenemos el documento abierto. Y este me ayuda a buscar esas palabras clave o, o esa idea o ese párrafo dentro del mismo texto. Listo. Por ejemplo, vamos a incluir la palabra ventas, ¿cierto? Que la vi entonces por allí. Mire que tengo 12 resultados, 12 veces me está repitiendo la palabra ventas dentro del texto y nos resalta esa palabra o esas palabras que estamos incluyendo. ¿Tienen de pronto alguna duda hasta este momento? No, señora. Listo, gracias. También algo adicional que voy a revisar en las bases de datos es, primero, dónde hago las búsquedas de información. Segundo, los filtros que me aparecen casi siempre en la parte izquierda. Y tercero, es estas herramientas adicionales cuando ya tengo el texto abierto. Me permiten descargar estos documentos. Miren que algunos códigos, por ejemplo, en Diana, formato... Hola. Úrsula tiene la manito levantada. ¿Tienes alguna pregunta? Úrsula. Úrsula, te va a dar un calambre y no lo cubre la ARL. Úrsula. Diana. Hola. Jenny. Lady. Lady Misa, Lady Gómez, Lina, Natalie, Cindy. ¿Quién hay ahí? Hola, profe. La profe, aquí estamos. Eso, activa. ¿Sí les está gustando? ¿Han entendido? Sí, Señor. muy chévere. Bueno, bien activas pues, disfruten esto y perdóname, pero es que me gusta mucho saber de que están ahí despiertos. Sí, aquí estamos, profe. Listo, Vivas, profe. vivas. Listo. Cuando yo tengo los documentos abiertos, voy a tener en cuenta estas herramientas. Guardarlo. Miren que hay códigos que en formato físico ya pasan como a un estado como de desactualización y aparte son muy costosos en el medio. Miren que tengo la opción de descargar, de compartir, de imprimir o de guardar en la carpeta, o sea, guardar dentro de esta misma base de datos. ¿Tienen alguna duda sobre esta base de datos o vamos a mirar ya la base de datos de Scopus? Yo te hago una pregunta. Hay, solo hay texto, no hay videos, de pronto con ejemplos o algo así, videos. Listo. Audios y videos, sí, solo que el formato es ya muy reciente. Pero sí, en estas, ¿dónde los encontramos? Cuando hacemos la búsqueda del tema, en esos filtros que nos aparece en la parte izquierda, nos aparece entonces qué tipo como de documento queremos o qué información queremos y en muchas ocasiones
puedo tener también ese formatico de video. Listo. Voy entonces a cambiar la base de datos. Miren que entonces ya revisamos esa normativa. Recuerden que tenemos 6 que son de libros electrónicos, y de estas bases de datos vamos a mirar entonces cómo recuperamos, por ejemplo, una a texto completo. Voy a abrir, por ejemplo, esta de Proquest y pues, rápidamente vamos a hacer una búsqueda allí y luego miramos cómo recuperamos textos en Scope. ¿Por qué les quiero mostrar esa multidisciplinar de revistas académicas más que todo? Listo. Base de datos multidisciplinar. En su mayoría tengo artículos de revista. Se los voy a mostrar porque la mayoría de bases de datos tienen una plataforma similar. Cada base de datos tiene más o menos herramientas, pero esta nos contextualiza, digamos, a modo general. Miren que lo primero que me aparece en esta en particular es la opción de decir directamente qué formato quiero. Acá, por ejemplo, también están incluyendo videos y audio, solo que la información que voy a encontrar en estos formatos va a ser más limitada. De pronto una recomendación sería basarnos en los videos también que encontramos en YouTube. Hay algunos que son conferencias, que son ensayos o que son de entidades que pues, les corresponde como esa parte de investigación, de educación, y también le podríamos hacer la referencia bibliográfica. Vamos a hacer la misma búsqueda que estábamos haciendo ahora, evaluación del riesgo. Y quiero aclarar que esas bases de datos también aplican entonces las comillas. También les menciono el error más común que ocurre con estas búsquedas. Yo les estoy asegurando que sí o sí vamos a encontrar información. Listo. Listo. Miren que entonces busqué el tema entre las comillas para que no me muestre resultados que tengan solo una palabra, sino que tengan estas 3. Un error común que pasa y es que yo les estoy asegurando que sí o sí vamos a encontrar información. Si yo me equivoco en una letra, si yo pongo una letra más, si yo no pongo una letra, si pongo una tilde al revés, si yo no pongo una tilde, todas estas variaciones en las palabras pueden resultar con 0, pues puedo obtener 0 resultados. Vamos a mirar, por ejemplo, en esta. Miren que yo incluí una letra más. Miren que ni siquiera cerré ambos términos, pues todas las palabras en comillas, y miren que tengo 0 resultados. Entonces, cuando les aparezca esto, puede ser por ese error que cometimos al ingresar las palabras. Estas plataformas no me hacen esa corrección porque así como son muy rigurosos para aceptar estos documentos académicos, también son muy cuidadosos a la hora de incluir estos metadatos. El título, resumen, palabras clave. Listo. Así como a mí no me entiende alguna palabra que yo escriba mal, tampoco me va a entender, por ejemplo, tampoco me va a hacer traducciones. Si yo, por ejemplo, estoy buscando en español y encuentro algunos títulos en inglés, es porque el documento tiene, pues porque la revista tenía como requisito que título, resumen y palabras clave se escribieran en ambos idiomas. Pero si yo, por ejemplo, casi no encuentro información o quiero información más actualizada, debo de buscarla en idioma inglés, ya que los países que más publican es Estados Unidos, India, China y Rusia.
y el 75% de información académica es en inglés. El otro porcentaje se divide entre español, mandarín y creo que chino. Ay, no te Bueno, estamos viendo esa partecita. Liz, no están viendo mi pantalla. Ya bajó. O a mí me bajó en este momentico, perdón. Listo, profe. Pero también Igual sabes miren, que de pronto ese resultado, porque nos está filtrando en español. Y de pronto, pues estoy buscando por qué, porque debería de ser Nueva Zelanda y debe ser porque lo estamos buscando en español. Si lo pusiéramos en inglés, seguro que no estaríamos en la cabeza. Entonces es muy bueno exacto, sí, también señora. tener ese contexto de qué estamos buscando. Si es una norma a nivel nacional, en este caso, pues digamos, del proceso auditor, los fuertes, pues no es por demeritar a Colombia. Tenemos buenas prácticas, pero no somos los primeros en el mundo. Hay mejores prácticas. Exacto. Y a veces yo cuando hago una búsqueda en español, la mayoría de documentos que me aparecen son en inglés. Entonces, eso también me da como un indicativo de que la mayor parte de la información es en inglés por ser el idioma universal. Si yo tengo, por ejemplo, dificultades con esto, con el idioma, miren que abrí otra pestaña y busqué traductor académico. La idea es que no utilicemos mucho este, que es el de Google, porque él no me reconoce diferentes palabras técnicas o científicas que se encuentran en los diferentes documentos. O me desordena las palabras y me empieza a mostrar como algunas ideas muy complejas o ideas muy absurdas, y no es porque el documento tenga, digamos, esa como esos errores o el documento sea tan difícil, sino que es porque me hizo mala la traducción. Este es uno de los traductores académicos que yo más utilizo. Vamos entonces a traducir la búsqueda que estamos haciendo y vamos a mirar la diferencia con la Ay, cantidad de Diana, te resultados. puedo hacer una pregunta. Por Evaluación ejemplo, del riesgo. uno tradicionalmente utiliza el traductor de Google. A diferencia con este, hay mucha diferencia. Pues aquí me perdona la pregunta. A diferencia de este, el resultado es muy diferente. Sí, profe, porque incluso mire que este tiene un tesauro integrado. Este no solo me hace la ¿Un qué? traducción exacta, ¿Un qué un dijiste? tesauro, un tesauro. Ajá, sí. Bueno, para que Ajá, me y el, digas este Sauro. sí, señora. Un tesauro es como un diccionario que me convierte a mí palabras o términos en un lenguaje natural y me lo relaciona con el término científico o el término autorizado con las cuales están publicando ese tema. En este caso, y algunas bases de datos también lo tienen, que me muestra ese tesauro como algunas palabras alternativas. Por ejemplo, yo busqué con los chicos de trabajo social violencia intrafamiliar. Me hizo la traducción exacta y el tesauro como alternativa nos mostró violencia de familia. Cuando hicimos la búsqueda por cada uno de esos términos, por cada una de esas palabras, notamos que el término autorizado o el término científico con los cuales estaban trabajando ese tema de violencia intrafamiliar era violencia de familia. Entonces, voy a tener en cuenta esta traducción, voy a tener también en cuenta las recomendaciones que me están mostrando. Y, por ejemplo, profe, la diferencia, por ejemplo, que se nota con el traductor de Google y este es, por ejemplo, con frases largas o con algunos párrafos.
porque vemos que no nos desordena tanto las palabras y nos entiende algunas palabras más complicadas. Sin embargo, todo lo que sea automático tiene un porcentaje de error, entonces también es importante corroborar esa información. Voy entonces a copiar la traducción exacta y vamos a buscar con el término entre comillas directamente de la traducción del tema que estamos buscando. Listo. Miren que de 400 resultados a 288.824 es mucha diferencia, ¿cierto? Entonces, la idea mía y la idea de nosotros va a ser tener muchos resultados porque al momento de yo incluir cada uno de los filtros, la idea es todavía tener títulos que me recupere por esa necesidad específica. Por ejemplo, bueno, les aclaro también que los documentos que aparecen en estas bases de datos son revisadas por expertos en el área. Entonces, por cuestión de calidad, también nos va a ayudar bastante. Miren que, por ejemplo, entre los filtros de la parte izquierda, también tenemos ese formato de audio y video, solo que como es reciente, va a ser pocos los títulos que me aparezcan en video. Tengo libros, tengo artículos de revista en su mayoría, tengo trabajos de grado, periódicos, entre otros. Tengo filtros por fechas, tengo filtros por países. Vamos a mirar. Estados Unidos es quien más ha publicado el tema, después China, bueno. Puedo seleccionar cualquiera entonces de estas opciones, de estos filtros, me empieza a disminuir. ¿En qué orden lo incluyo de acuerdo a lo que yo quiera saber? Si quiero saber solo la información que se ha publicado de este tema en Estados Unidos, selecciono entonces esta opción. Si quiero buscar a Colombia, lo busco desde acá. Si quiero saber primero la información más actualizada, ¿cierto? El orden entonces puede cambiar. Y algo importante que me ayuda, por ejemplo, estas bases de datos es con el filtro de palabra clave o de asunto. Si bien les estoy mostrando un traductor para traducir como el contenido del texto, yo sí traduzco la plataforma donde estoy buscando. Porque para mí va a ser más fácil leer cada uno de los títulos y leer cada uno de pues de las palabras clave o de las áreas del conocimiento. Miren que me muestra que dentro de estos textos las palabras clave que más se utilizan son los de evaluación de riesgo para la salud. Después, evaluación de riesgos solos, estudio humano, factores de Y riesgo. sobre todo por el sistema de salud que está enfocado hace muchos años en riesgos. En cambio, por ejemplo, en el Ministerio de Educación y en otros empezó hace poquito. Salud es el que más tiene experiencia en el tema. Listo. Incluso miren que desde las palabras clave, por ejemplo, hablando de este tema de salud, me aparece también documentos que me hablan de hospitales, de investigación médica, de cáncer de mama, y a veces este mismo sistema me ayuda como a delimitar ese tema específico y me ayuda como a agrupar por esas palabras clave el tipo de información que quiero, ¿cierto? Esa característica exacta que quiero. Si quiero trabajar desde la parte de la hipertensión, desde laboratorios, desde la parte de fumar, ¿cierto? Cada aspecto que yo le incluya y le seleccione aplicar, me disminuye los resultados. Bueno, vamos a filtrar acá por artículo de revista y vamos a abrir uno de los documentos. Listo.
Bueno, miren que acá me aparece cada uno de los filtros que yo aplique. Vamos a seleccionar los últimos 5 años. Y el orden es de acuerdo a lo que yo quiera saber. Si quiero filtrar por temas, primero, sin saber en qué fecha se ha publicado o en qué países, puedo entonces seleccionar primero ese tema en particular que quiero. Bueno, cada vez tengo menos resultados. Vamos a mirar acá. Listo. Pacientes, mortalidad, vamos a revisar este de evaluación de riesgos. Igual, cualquier característica que no esté dentro de los filtros, acuérdense en que podemos incluir esa palabra, eso que queremos saber, lo podemos incluir a un lado por fuera de las comillas, ¿cierto? Por ejemplo, Colombia, y este nos va disminuyendo. Les cuento que me he encontrado con diferentes documentos y diferentes investigaciones de universidades colombianas, incluso de universidades de Medellín, que tienen todo el texto en inglés, ¿cierto? Universidades de Medellín, universidades colombianas, que tienen título, resumen, palabras clave y todo el texto en inglés. ¿Por qué? Porque es requisito de esa revista donde publicar. Miren que tengo acá la lista de textos. Hago una aclaración también, y es que al lado de cada título me aparece la palabra texto completo. Los que tienen un candado anaranjado abierto, significa que está en acceso abierto, que si yo este título lo busco en internet, lo voy a poder leer completo sin ninguna restricción. Pero estos que no tienen ese candado, si yo busco ese título en internet, me van a pedir que pague por la información o que me suscriba a alguna plataforma. Nosotros ya como estudiantes, como docentes, como miembros de la comunidad académica, podemos entonces abrir el documento completo. No sé si será oportuno en este momentico, Dayana, para hablarles sobre la conservación del acceso, a pesar de que ellos ya están próximos a graduarse. Sí, por ejemplo, miren que desde esa ruta que realizamos para el menú de bases de datos, nosotros tenemos acceso a todos estos documentos. Hay algunos documentos, así como formularios o como algunas minutas guía, que nos pide de pronto un usuario, ¿cierto? Crear un usuario dentro de la página, porque a veces esos documentos son como réplicas exactas de las que funcionan en estas entidades legales, ¿cierto? Como es información tan delicada o como es información, digamos, algunos títulos muy específicos, si a mí dentro de la plataforma me pide crear un usuario, yo puedo hacerlo con el @TDA, @correo TDA, @egresado TDA, y puedo tener acceso a toda esta información de forma gratuita, de forma completa. Miren que no tenemos ninguna restricción, y si de pronto nos pide ese usuario, pues lo podemos crear con ese correo. Nosotros como estudiantes tenemos acceso entonces a esta información. Diferentes docentes habían manifestado que ellos de forma particular pagaban por algunas bases de datos porque desconocían que estas bases de datos teníamos ese acceso. Y ustedes, ya como egresados, van a necesitar también algunas bases de datos especializadas y van a poder ingresar también con el @egresado.tda.edu.co. Para la vida laboral, para la vida académica, esto nos va a servir entonces mucho para la continuidad de nuestra formación y de nuestra profesión. Listo.
Miren, Excelente. ¿Vieron la opción que tienen para descargar, que tienen acceso a toda la información, chicos? Esto es fundamental para sus tesis. incluso miren Sí, que acá nos total. aparece título, acá nos aparece un título, los autores, que con el clic al Discúlpame, autor Diana. vemos, hola. Discúlpame, Diana. Carolina, ¿querías hablar algo? No, no, pues que cuando opinaron que usted dijo que era pues algo muy importante pues como para el trabajo de grado y uno encuentra pues como mucha información. La verdad yo no tenía pues como conocimiento de esta, sí los había escuchado, pero uno siempre se mete pues en Google y busca pues lo basiquito, lo que había dicho la muchacha en las tres primeras o en las cuatro así. Si no le gusta, pues vuelve y busca, pero realmente es algo muy teso y pues realmente tenemos esa herramienta a la mano y realmente pues no la usamos porque Exacto. Pero, Carolina, yo quisiera que o nos contaras si alcanzas a dimensionar la diferencia entre Google Scholar y estas bases de datos. claro, pues es que, o sea, la información, o sea, si uno ve la calidad de la información, es una información más clara, más precisa, va a lo que es. Lo importante es que, y más en uno de esos trabajos que le dicen, vea, ¿de dónde fue que lo sacó? Y en Google no dice nadie. Entonces uno dice, güey, madre, ¿de dónde yo le voy a poner? O a veces, muchas veces no lo aceptan porque no tiene una fuente de donde lo sacó, pero realmente es muy bacano y lo voy a tener muy en cuenta para el próximo semestre que lo necesitaré. Desde ahora para que vayas seleccionando el tema con anterioridad. O sea, esto Diana, es una estamos. alerta preventiva, ¿cierto, Diana? Sí, profesor, le sirve para todas las materias, ya para estos trabajos finales que vienen. No solamente. Después, cuando ellos estén en la realidad, en campo, van a necesitar mucho más, se los aseguro. Entonces, por eso es este interés, sáquenle el máximo provecho. Esta chica sabe mucho para que aprendamos mucho. ¿Listo? Listo. Chicos, miren que incluso no es lo mismo nosotros citar, por ejemplo, esas páginas de internet que casi no tienen elementos, que básicamente tienen el link de la página, que en cualquier momento deja de existir, o que solo tiene el título de la página, mientras que estos tienen muchísima información que también le brinda esa calidad al texto. Miren que acá tengo entonces los datos de la revista, de los autores, el texto y las herramientas adicionales que les mencionaba ahora. Puedo enviarlo por correo, puedo descargar estos documentos en PDF, a mí no me va a pedir contraseña, no me va a pedir nada adicional, puedo descargarlo a texto completo o guardarlo en el correo que tengamos. Y esta opción de la cita, las diferentes bases de datos me lo muestran como cita, como referencia, como bibliografía, me muestra cómo exportar citación a texto, pero estas comillas me muestran la referencia bibliográfica automática del documento. Recuerden que cada formato se referencia de forma diferente. Una norma también es diferente de un artículo de revista. En este caso, esta base de datos me muestra la norma APA sexta edición. Otras bases de datos ya tienen la séptima y miren que me organiza igual cada uno de los datos. Pero que no se pueden confiar, recuérdales. Sí, que cada herramienta que es automática tiene su porcentaje de error, entonces de pronto podemos o complementar la información o de pronto omitir algunos datos que no sean necesarios. Bueno, tienen de pronto, bueno, algo adicional también. Si yo estoy haciendo una búsqueda muy amplia
y no he podido como tener ese lineamiento a esa característica específica que quiero, miren que en la parte derecha, en la mayoría de bases de datos, tengo la opción de elementos relacionados. Esta me ayuda a especificar o ampliar más mi tema. Si yo solo encontré 2 o 3 textos, desde estos documentos puedo ampliar mi búsqueda y navegar de documento en documento hasta encontrar el que necesito. ¿Tienen alguna pregunta sobre esta base de datos? Listo. Si les quedó Profe. claro cómo guardar, cómo descargar, sí. Levanten la manito quienes tienen claro cómo descargar en PDF. Nadie levantó la manito. Vamos. Vamos. ¿Quién sabe cómo generar el PDF? Profe, yo veo que ahí dice, hay como una pestañita que dice descargar en PDF o enviar al correo. Muy bien, Verónica. Carita feliz. ¿Quién más? Activos. Chicos, ¿quién quiere otra carita? Profe, pues es que casi todos levantamos la mano, pues que es muy evidente. Bueno, ya nos contará. Es que ahí Dayana están quiénes los levantaron la manito. ítemcitos. Bueno, Dayana nos cuenta para dar los punticos. ¿Listo? Bueno, adelante. Listo. Profe, no sé si le parece pertinente que revisemos la base de datos de Scopus. Súper, para que ellos sepan cómo referenciar, como ahí no está el texto completo, que ya después sepan cómo identificar el texto. ¿Sí me comprende? Listo. Sí, Gracias. señora. Bueno, Excelente. recuerden que estas 6 bases de datos son multidisciplinares y que en su mayoría son artículos de revista. Que Scopus me ayuda también como a encontrar esos títulos, pero no me muestra el texto completo. Ya vamos entonces a revisar cómo podríamos recuperar ese documento. Listo. Recuerden que tengo una barra de búsqueda, ¿cierto? O una lupita donde voy a incluir las palabras clave. En este caso me está indicando que me va a buscar entre el título, resumen y palabras clave. Las comillas también aplican y vamos a buscar, por ejemplo, en español y vamos a buscar en inglés. Evaluación del riesgo. Listo. Recuerden que si escribo mal la palabra, no me va a encontrar resultados. Y en este caso, tengo 165 documentos. Tengo 165 documentos de una base de datos que les estoy diciendo que es muy amplia, ¿cierto? Y que la mayoría de resultados, miren que está en inglés. Entonces, voy a seleccionar atrás y voy a hacer la búsqueda en inglés. Listo. Recuerden que tenía 165 documentos. Vamos a mirar en inglés. Listo. Listo. De los 165 documentos, miren que buscando en inglés tengo 804.666. ¿Cómo voy a organizar la información? Recuerden que yo sí traduzco acá la plataforma para leer cada una de las herramientas y leer cada uno de los títulos mejor. Pero si voy a traducir ya el contenido del texto, me voy a apoyar de otra herramienta más confiable. Miren que acá, bueno, yo acá ya tengo la lista de resultados. Miren que en la parte superior tengo la opción de ordenar por. En este caso tengo la fecha más reciente. Tenemos documentos de 2021 que o ya están publicados y están en proceso de revisión
o digamos ya fueron aprobados, ya fueron revisados, pero de pronto quedó el compromiso de subir algún dato adicional. Miren que tengo 636 documentos de 2021 y bueno, puedo entonces acá organizar también en orden alfabético del título, de los autores o por lo que mencionábamos al principio, los documentos más citados o más referenciados. Listo. Porque entonces lo organizo de esta manera. Bueno, hagamos algo, Diana. Vamos a preguntar aleatoriamente. Natalie, la ruleta le cayó a Natalie. Natalie Pino, le cayó la ruleta. ¿Qué significan esas comillitas? Las comillas para verificar la citación. Ajá. ¿Y por qué es importante? Es importante. Pues nos brinda esa herramienta para poder dar o añadirlo a los trabajos de investigación o consultas que se estén realizando. Ajá. Muestra la cita, ¿cierto? Muy bien. Excelente. Bueno, sigue. Diana, Listo. disculpa, sí. Listo, profe. Miren que organice entonces la cantidad de resultados por el documento más citado y esto digamos que me puede mostrar la importancia del texto. Si este título, publicado en 2003, tiene 28.400 citas, significa que 28.460 documentos han utilizado este para su construcción de conocimiento. Si yo selecciono esta opción de los documentos que han citado me muestra los diferentes títulos que entonces han avanzado con ese desarrollo del tema, pero también puedo creer que este texto es lo suficientemente importante para que sea una base para esta investigación que estoy realizando. Diana, y cuéntales por qué aparece resultados del año 2021 si estamos en el 2020. Profe, ya lo mencioné. Me disculpas. Entonces vamos, giramos la bolita a ver si les quedó claro. Judy. 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 Bueno, gira la bolita de nuevo, Natalie. ¡Ah! No, ya le cayó porque está repitiendo. Verónica. Hola, profe. Hola. ¿Por qué salen documentos del 2021 si estamos en el 2020? Porque supongo que son investigaciones que ya están realizando para publicar el próximo año. Son como avances, no sé. Ya están publicadas, pero pueden estar sujetas a alguna revisión. ¿Listo? Exacto, sí. Bueno. Gracias, Dayana. Listo, profe. Recuerden que los filtros están en la parte izquierda. Este adicional tiene las áreas donde más se está publicando sobre el tema. Miren que por mucho es el área de medicina, después ciencia medioambiental, bioquímica y bueno, si selecciono la opción de ver más, vemos entonces más filtros que recuerden que nos va disminuyendo la cantidad de resultados. Tengo también los países, el tipo de documento, los temas o las palabras clave que son tendencia. Si selecciono ver más, me muestra entonces más palabritas clave. Vamos a hacer algo y es que vamos a analizar los resultados de la búsqueda, ¿cierto? Tengo entonces acá la lista de títulos y si yo selecciono esta opción de analizar resultados, me van a analizar
y comparar por diferentes temas. Por ejemplo, listo. Miren que acá me está haciendo una comparación por años de las publicaciones que se han hecho sobre este tema. Miren que el documento más antiguo de este tema fue publicado en 1959. Pasan entonces de ese formato físico a este formato ya digital. Si yo quiero ver las tendencias y ver cuál fue el año donde más se publicó sobre el tema, puedo seleccionar la opción de la gráfica o la opción de esta tablita que aparece en la parte izquierda y me muestra cada uno de los títulos que se publicaron en esa opción que yo seleccioné. Puedo filtrar los últimos 5 años o bueno, los últimos 2 años de acuerdo a lo que yo esté entonces necesitando, lo que quiera explorar. Vamos a seleccionar analizar. Y esa opción por años nos permite ver las diferentes tendencias que han ocurrido entonces a lo largo del... Bueno. Diana, Hola. que para contarles una historia, que esto es una evolución muy grande, o sea, yo hice mi tesis en 1993 y no se vayan a reír, y en vez de tener acceso a esto eran unos libros y después nos pusieron las fichitas y miren todo lo que ellos tienen ahora. Y todo era, imagínense un libro escrito para uno buscar ahí la referenciación, los temas, cuánto se demoraba. Y aquí con todas estas opciones, ¿cierto? La tecnología es maravillosa. Y porque incluso miren que nos hace un análisis de datos que nosotros podíamos hacerlo manual, que era mucho más riguroso, y miren que acá nos están como agrupando toda esa información, mostrándonos tendencias por años, viendo quién es el autor que más publica del tema, la universidad que más publica del tema, el tipo de documento. Recuerden que en su mayoría son artículos de revista, pero también tenemos revistas, conferencias, notas, capítulos de libro. De pronto también tenemos ese formato de video y audio, solo que es muy reciente. Países, listo. El país que más publica es Estados Unidos. Digamos que yo quiero saber la información, lo último que se ha publicado en Colombia. Yo voy a buscar entonces en esta opción del lado izquierdo a Colombia y la incluyo también en los resultados. Es importante ver también la información del extranjero y ver también, hacer como un comparativo. ¿Qué es Ay, lo último me que se ha publicado en disculpas, Colombia? ¿puedes repetir cómo incluiste a Colombia? Sí, profe, lo estaba buscando desde esta tabla en la parte izquierda, porque nos está mostrando los países que más publican, pero como son tantos países, los otros nos ponen pues como las opciones acá. Adicional. Seleccionando entonces el cuadro, yo lo puedo incluir dentro del gráfico. O si quiero ir directamente a la información de ese país o a la información que me estén mostrando acá, puedo seleccionar el número y él me va a mostrar directamente cada uno de los títulos que se publicaron en ese país. Ah, excelente. Úrsula, ¿está claro? Profe, sí está claro. Listo. Listo. Incluso miren que es importante ver lo último que se ha publicado en Colombia, ver lo último que se ha publicado en los países que más investigan y ver de pronto si en otros países ya pasaron esa fase de investigación y podemos de pronto incluir o añadir nosotros al contexto local alguna de esas ideas que nos ayuda entonces al progreso o al desarrollo local. Tengo ¿Y qué sería entonces... un adecuado parámetro para que ellos seleccionen un buen tema y logren
una publicación en una de estas bases, ¿cierto? Que Sí, sería lo señora. ideal. Sí, señora. Incluso miren que acá también tengo la opción de áreas del conocimiento, que a veces nos llevamos sorpresas de que ese tema se publique entonces en otras áreas. Recuerden que puedo seleccionar desde la gráfica para que me aparezca la lista de resultados o puedo seleccionar la opción desde el cuadro que me aparece en la parte izquierda. En este caso, podríamos mirar el área de negocios, gestión y contabilidad y nos aparece la lista de títulos que se han publicado los últimos 5 años en esta área del conocimiento sobre ese tema. Miren que de todos los miles de resultados que teníamos, ya solo tenemos 4.180. Solo con esta búsqueda, con filtro de fecha y con el filtro de área. Si yo quiero seguir filtrando, recuerden que tengo acá los filtros en la parte izquierda, pero cada que yo le disminuyo información, los filtros son diferentes. Ya este es el autor que más publica, ya el año donde más se publicó, bueno, sí sigue siendo 2019. Puedo mirar que ya entre las palabras clave ya no me está mostrando temas de medicina, ya me está hablando de evaluación de riesgos, gestión, percepción, análisis, toma de decisiones. Entonces puedo ir disminuyendo hasta llegar a los títulos específicos que yo quiera. Bueno, vamos a abrir acá alguno de los títulos. Miren acá. Perdóname, veo que ya se están retirando algunos. Por favor, ¿quieres adicionar el link para la evaluación del evento? Y me disculpas. Sí, profe. Bueno, para los que se tienen que ir entonces retirando en este momento, les voy a dejar 3 datos importantes en esta conversación. La primera es la evaluación de esta capacitación. Por favor, me llenan esos datos. Son 3 o 4 preguntas muy puntuales y demora menos de 3 minutos. Segundo, incluyo el canal de YouTube donde se están montando las diferentes capacitaciones y con permiso entonces de la docente también se estaría publicando esta en caso de que necesitemos volver a revisar algunos datos que se nos olvide o compañeros que no se hayan podido contar. Perfecto, es un proceso muy bonito de retroalimentación y considerando de que todos estuvieron de acuerdo al inicio de la sesión. Listo. Y tercero, les dejo mi correo en caso que tengan dificultades para acceder a bases de datos, para la recuperación de la información, dificultades con las herramientas, me pueden entonces escribir para cualquier cosa relacionada a las bases de datos. Y sabes también, quisiera que les comentara lo de el curso o no curso, capacitación en APA. Bueno, profe, pero esa capacitación no está disponible en este momento, pues por la cantidad, por la demanda que tenemos como de las capacitaciones, se han realizado como 3 videos de normas APA y de gestores bibliográficos que sí les puedo entonces compartir el link. Exacto, te agradeceríamos entonces el link porque es que ellos lo necesitan, pues todos lo necesitamos mucho, porque mira que ya está en la versión 7. Sí, señora. Listo, entonces ahorita les entonces y les mando los documentos de apoyo. La idea es que basados en diferentes ejemplos, de acuerdo al formato, nosotros podamos incluir de forma manual también cada uno de estos daticos o ver si falta algún dato adicional de estos que nos genera automático las plataformas. Exacto, y sobre todo de acuerdo con tu observación de que para las revistas es muy asertivo, sin embargo para los otros es susceptible de revisión para complementar los datos o intercambiar como en el orden, ¿cierto?
Sí, señora. Listo. Entonces, para que vamos finalizando, ya hicimos los diferentes filtros por Scopus desde el análisis de contenido. Miren que ya abrí un documento, me aparece el título, los autores, el resumen, palabras clave, importante porque a veces buscamos en lenguaje natural y acá nos muestran diferentes sinónimos o palabras ya técnicas o científicas que nos cambian de pronto esa percepción de cómo estamos buscando y si estamos buscando correctamente. Me aparecen también las referencias de, pues, que utilizó el autor o los autores del documento y miren que no tengo el texto completo. Tengo también los documentos relacionados en la parte derecha que me ayudan a ampliar o disminuir, pues, o especificar mi búsqueda, pero no tengo el texto completo. Tengo opción de guardar en PDF, de enviar por correo, de descargar y solo me va a guardar lo que me está mostrando acá, ¿cierto? A mí no me va a mostrar el documento a texto completo. Voy entonces a copiar el título. Voy a abrir Google Académico. Vamos a abrir comillas y a buscar ese título entre comillas para que no me recupere las palabritas por separado, sino que me las recupere juntas. Si yo busco en español y no me aparece, es porque el documento puede estar en inglés. Recuerden que yo había traducido acá la página. Vamos a copiar y a pegar. Listo. Miren que me aparece exactamente ese documento que nos gustó, que leímos el título, el resumen y queremos trabajar con él. Recuerden que si este documento no me deja abrir a texto completo, yo reviso las versiones y miro si alguna de estas páginas me deja ver el documento completo o si pertenece a alguna de las bases de datos que tenemos. Por ejemplo, el Sevier, estas bases de datos es la de Scopus y es la de ScienceDirect, es cierto que están directamente relacionadas. Si yo desde Google veo que entonces ese documento está en esa base de datos, pues ahí me la menciona como el Sevier, o si el documento desde Google me dice que el documento está en Procast, yo realizo pues, la forma de búsqueda, o sea, toda esta ruta que hicimos para abrir las bases de datos y busco directamente el título en la base de datos correspondiente. Recuerden que también tengo la opción de las comillas para la referencia bibliográfica automática. Y no sé si tengan de pronto alguna pregunta. No, como siempre está muy claro, un contenido muy valioso. ¿Quién quiere participar? ¡Ánimo! No, profe, muchas gracias por la capacitación. Estuvo muy buena, interesante. ¿Quién me habló? Verónica. Listo, Verónica. Bueno, Diana, yo quiero, Me parece a que ver, son muy interesantes. ¿quién me habló? Jenny Rojas. sí, yo Profe, quiero, la capacitación fue muy interesante, pues aprendimos mucho, eran cosas que no conocíamos y pues la recomendación que usted le da acerca de la capacitación de las normas APA sería súper buena. Igual yo pues también como que la puse en la evaluación como una sugerencia y pues Yo ojalá no la también, dé. yo también coincidimos. Para Listo, que yo, sepas, Dayana, de que te estamos pidiendo eso urgente, porque yo me quedé en la versión 5 y ya va en la 7. listo, profe. Yo ahorita o mañana en horas de la mañana, yo le envío entonces esos documentos de apoyo y la grabación que ya se hizo entonces sobre esas normas APA.
Y la lista de asistencia, yo traté de tomarla, pero yo saco una estadística también del tiempo de permanencia en la sesión. Entonces, te Listo. agradecería. Ajá. Listo, profe, ya entonces descargué esa lista de asistencia y también se la voy entonces a incluir. Dios te pague. Chicos, chicas, muchas gracias por la asistencia, por la Diana, atención, profe, por la solicitud. Cuénteme, Jenny. Diana, antes de que te vayas, qué pena, primero que todo, darte las gracias pues como por el tiempo que nos dedicaste en esta capacitación. Y segundo, quiero hacerte una pregunta. ¿Me puedes explicar yo cómo descargo el Word editable de la universidad? Listo, desde la parte de estudiantes, esperen, yo abro por acá la página del tecnológico. Desde la parte de estudiantes hay una guía que les muestra cómo pueden descargar. Les voy a mostrar. Usuarios ¿Quién fue la que habló? pda.edu.com. ¿Quién habló? ¿Quién hizo la pregunta? Profe, yo, Jenny Jenny. Rojas. Jenny Ajá. Rojas. Listo. Ahí está, la profe te va a mostrar, pero me recuerdas y lo hacemos juntas si quieres. Yo te acompaño porque es muy valioso que ustedes aprovechen todo este recurso, ¿cierto, Diana? Y profe, pues, o sea, a mí me habían, o bueno, según lo recuerdo, era Ajá. desde la opción de usuarios y Ajá. desde estudiantes, pero acá ya no me acuerdo. Pero Ajá, también podría, Pero tranquilita que si quieres yo les explico. listo, profe, por favor. Pero no ahorita porque ya se nos fueron muchos, sino en la próxima sesión lo hacemos rapidito y si alguien lo quiere o necesita descargarlo antes porque necesitamos que ustedes tengan una versión actualizada para el ejercicio que sigue y es un beneficio muy grande porque eso pues de pronto fallo por el precio, pero eso son como 500.000 pesos esa licencia tan completa y para nosotros es gratis, que tenemos que aprovechar estos recursos que nos da la universidad, ¿cierto? Entonces, lo desarrollamos y si alguien pues lo necesita antes me contacta y les ayudo, porque son muchas aplicaciones y ustedes van a permanecer con el vínculo aun cuando se gradúen y es muy importante y para la asignatura la vamos a necesitar porque el mapa de riesgos está formulado en 365 y hay muchos estudiantes, por ejemplo, que tienen versiones que no son formales y no les funciona. Entonces, en la asignatura vamos a hacer el ejercicio bien. ¡Listo! Y así pues no molestamos a Diana con eso. Más bien la comprometemos a que nos va a mandar todos esos links y nos va a gestionar y nos va a prometer que si tenemos bastantes solicitudes nos van a programar para APA. Diana. Profe, sí, señora, sí puede ser una opción. Voy a preguntar entonces desde biblioteca qué opciones tenemos y yo le voy informando entonces de todo. ¿Listo? Ajá, porque por ejemplo podríamos unir en una sola sesión a todos los grupos, pues sí, sí se puede, para que no sea sino una para ustedes, pero se consolidan todos los grupos. Listo, profe, yo creo que sí Como puede ser viable. una Podríamos, masificada, algo así, no sé. sí, profe, podríamos mirar es como qué día y qué hora nos puede quedar como fácil a la mayoría. Ajá. Y lo mandamos. Exacto, porque a todos les conviene. Exacto. Listo, profe. Ajá. Muchísimas gracias, mil bendiciones. Dios te pague por esa transmisión del conocimiento. Listo, profe, con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes y que tengan una bonita noche. Igualmente. Gracias, Felicidades. profe, gracias. Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Muchísimas gracias por la participación. Chao. Chao. Dios te bendiga, Dayana. Amén, y usted también, profe.